Hola, buenas tardes, soy Robert Nas y los quería invitar a compartir unas comprensiones que me surgieron en estos días, sobre todo el día de hoy, que es día 25 de diciembre del 2015, y que, bueno, como ya saben, desde la lógica global convergente, hoy es positivo 359 y el negativo es 6, es decir que faltan 6 días para que concluya el año, que vendría a ser el negativo. ¿El negativo por qué? Porque es lo que falta por hacerse consciente dentro del año. Como sabemos, desde la plantilla tenemos el 6, que son los potenciales, es decir que hoy 25 de diciembre es un día muy importante porque nos conecta directamente con los potenciales. Para que yo pueda acceder a mis potenciales necesito tener una lógica. Si no tengo una lógica, esos potenciales van a quedar como en una red, en ese cuarto plano o identidad, del que tanto por ahí hablamos en la lógica global convergente. Entonces, por eso es la idea también de hacer este video hoy, que es un día muy importante. En muchas culturas se festeja la Navidad y, como sabemos, si bien es una cuestión cultural que en diferentes países se toma de diferente manera o se celebra de diferentes formas, sabemos que siempre detrás hay una filtración original, es decir, que hay un propósito detrás de este día. No es casual que sea el día 359 del año, que vendría a ser la lógica. Tenemos la lógica, tenemos el propósito y tenemos el plano 3, que es el plano mental, en donde yo puedo visualizar cuál es el propósito y la lógica de ese propósito. Es el día 359 del año. Y bueno, y les quiero contar en dónde estamos. Estamos en Ushuaia, en la latitud 54, y sacándole los números a la palabra Ushuaia, nos da frecuencia 83. ¿Por qué le sacamos los números a la palabra? Bueno, le sacamos los números porque el vocabulario y las palabras son polisémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen muchísimas formas de interpretación. Entonces, como sabemos que detrás hay una ley física, que es la ley del desdoblamiento de los tiempos, que hace que todo se desdoble, bueno, para tener una percepción un poquitito más pura de la palabra, le sacamos los números. No tiene nada que ver con numerología, simplemente vamos a ver cuál es la lógica de cada palabra y de cada letra, por lo tanto. Entonces, como sabemos, U tenemos 22, tenemos circuitos emocionales, la S es 20, tenemos un 8 en la H, U22, 1, la A, el 9, la I y la A, el 1, me da frecuencia 83. ¿En qué latitud estamos? Estamos en la latitud 54, que, o casualidad, Argentina en la comunicación global es 54 también. No es casual. Entonces, bueno, quien les habla nació el día 24 de marzo de 1982 y tengo de frecuencia positiva 83. Es decir que dentro de los 365 días del año, el día 24 de marzo es el día 83. ¿Qué cambia? ¿Cuándo cambia? Cuando es un año bisiesto, como va a ser ahora el 2016. En el 2016, que es año bisiesto, mi frecuencia positiva sería 84. ¿No es cierto? Porque hay que sumarle un día más, ya que los años bisiestos cada 4 años tienen 366 días. Entonces, este año, es decir, cada 4 años, en mi caso, tengo la posibilidad de hacerle la torsión al diseño. ¿Por qué? Porque el 4 es el diseño, es la identidad. Por eso no me permite estar en una identidad estática nunca. Esta frecuencia cada 4 años está haciendo una torsión al diseño. Entonces, bueno, vamos a pasar a la explicación que les quería compartir respecto de la lógica jurídica y la lógica global convergente. Este punto de enlace que hay
entre esta plantilla, este patrón piramidal que tenemos dentro del inconsciente y dentro de también la lógica jurídica en Argentina. Entonces, para esto tenemos unas palabras que son claves y que me gustaría que queden claras antes de comenzar con la explicación. Bueno, estas palabras son muy importantes para continuar con la explicación del video, que si bien muchas personas ya están dentro de las comprensiones de la lógica global convergente, por ahí si enganchan este video como primer video, bueno, les van a servir muchísimo para comprender cuál es el camino que vamos a tomar para esta explicación. La autorreferencia y la referencia externa son dos palabras que tienen que ver con el punto de referencia dentro de nuestra observación. Dentro de la física, el observador es quien va a determinar la realidad, es decir, quien le va a dar sentido a eso que yo estoy observando. ¿Quién colapsa? ¿Quién hace colapsar una información? En realidad, el observador. Entonces, dentro de esta explicación, la palabra observador va a ser fundamental. Autorreferencia, ¿por qué? Porque vamos a empezar a tomar la referencia dentro de cada uno de nosotros, dentro de la esencia de cada uno de nosotros. La referencia externa es, digamos, a lo que veníamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque nosotros, como somos mamíferos, hemos estado haciendo un descubrimiento del espacio-tiempo en referencia externa. Entonces, bueno, vamos a tener siempre esas dos vías, la autorreferencia y la referencia externa. Para este proceso necesitamos sí o sí estar en autorreferencia. No se puede hacer de ninguna otra manera este proceso. Y otras dos palabras muy importantes son fractal y enlace. Fractal y enlace. ¿Qué es un fractal? Viene de fracturar, del griego fracturar. Entonces, fractal significa una partecita de la totalidad, una partecita que contiene a la totalidad, una fracción, una división de la totalidad. Entonces, vamos a ver dentro de este sistema de referencias y dentro de la lógica jurídica, lo vamos a ver como un fractal lógico. Para realizar este enlace necesitamos comprender qué es un fractal. Entonces, enlace nos da 40. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar el cuarto plano del punto cero, el cuarto plano de la identidad, para poder realizar ese enlace lógico con el abstracto. Entonces, una vez presentadas estas palabritas claves, bueno, vamos a ir directamente a la explicación del sistema de referencias y el sistema jurídico en la Argentina. La comprensión surge del momento que estamos viviendo a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel global también. Porque, bueno, venimos de un año electoral en donde hemos visto a todos los actores o todos los observadores sociales actuar de una determinada manera o de otra, en donde vemos muchísimas distorsiones. Estas distorsiones son obviamente por nuestra percepción. ¿Por qué? Porque si no me veo como parte del problema, no puedo ser parte de la solución. Uno de los acontecimientos que me llamaba mucho la atención eran los decretos. Los decretos que un presidente o entrante o saliente o un gobernador entrante o saliente dictaba los últimos días antes de su salida o el último día. Si ustedes van y chequean en la web, van a poder ver el último día qué decretos se firmaron en cada uno de los actores que salieron
en las áreas de gobierno, tanto provincial como nacional. Entonces son decretos de mucho peso, ¿no es cierto? Entonces, después vemos que al entrar, el gobierno que entra también empieza a tomar una serie de decisiones que son decretos que van en contra inclusive de leyes nacionales. En la pirámide se puede ver clarito cómo los decretos presidenciales están en el cuarto plano, en el cuarto observador, en la cuarta velocidad. Y las leyes nacionales están en un nivel 5, es decir, estarían a mayor nivel, a mayor velocidad o tendrían mayor rango de importancia. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahora en Argentina respecto a la ley de medios es un gran problema 5-4, ¿cierto? 5-4 Argentina dentro de la comunicación global. Entonces, pero para eso tenemos que vernos a nosotros dentro de la totalidad. Como decíamos anteriormente, esto es un fractal de la totalidad. La forma en que está estructurada la Constitución, las leyes y el sistema jurídico en Argentina son un fractal del inconsciente. Como ahora tenemos una lógica para poder, para poder comprender qué implicancia tenemos nosotros con nuestro inconsciente dentro del sistema jurídico, bueno, lo vamos a poner sobre la mesa, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a ver cómo es el sistema de referencias de cada uno de nosotros, en la parte inconsciente y la parte consciente. Tenemos en el plano 1 tenemos al físico y biológico, que vendría a ser la velocidad más lenta. Dentro del físico y biológico tenemos un programa que es la supervivencia, ¿cierto? Donde hay muchos observadores, por eso están los ojitos, a cada lado están los ojitos, como veíamos anteriormente. El observador es el que le va a dar, va a hacer colapsar esa información en una realidad concreta. Entonces, dentro del programa físico y biológico tenemos la supervivencia. Dentro del programa protección tenemos al plano emocional. Entonces, este es el número 2. Y cada vez que ustedes vean detrás de una palabra un número, bueno, nos vamos a referenciar en esta lógica. Por eso hoy veíamos que Argentina es código 54, bueno, entonces vamos a tener acá el 5 y el 4, ¿no es cierto? En la velocidad 3 tenemos a la comparación y la competencia dentro del plano mental. En la velocidad 5 tenemos a la lógica y a las distorsiones. En la velocidad 6 tenemos a los potenciales. Y en la velocidad 7 tenemos al observador de mayor velocidad, hiperabstracto, esencia pura, original, el mismísimo vacío. Bueno, entonces, este es el inconsciente. Este inconsciente, obviamente que es, en un punto es colectivo. Desde este quinto observador, esto ya es colectivo, totalmente colectivo. Entonces, por eso, la identidad tiene que estar al punto 0. ¿Cuál es el punto 0? El centro de cada uno de los planos. Cuando yo tengo el 2 al punto 0, estoy justamente en el medio. En este eje, que es un eje vertical, que me conecta desde la esencia a cada uno de los planos. Entonces, ahora que tenemos una lógica, podemos ver cómo este fractal también se manifiesta dentro de la lógica jurídica. Este inconsciente, obviamente que es, en un punto es colectivo. Desde este quinto observador, esto ya es colectivo, totalmente colectivo. Entonces, por eso la identidad tiene que estar al punto 0. ¿Cuál es el punto 0? El centro de cada uno de los planos. Cuando yo tengo el 2 al punto 0, estoy justamente en el medio. En este eje, que es un eje vertical, que me conecta desde la esencia a cada uno de los planos.
Entonces, ahora que tenemos una lógica, podemos ver cómo este fractal también se manifiesta dentro de la lógica jurídica. Entonces tenemos, en la parte consciente vendría a ser las leyes que nosotros vamos a ir trazando, los contratos particulares que vamos a ir trazando, están también relacionados con cada uno de los planos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo, mi identidad es la que está comandando en mi vida. ¿Qué es la identidad? Esa parte que yo creo que soy. Esa parte que me dice, bueno, vos sos Romina, sos profesora de yoga, tenés 3 hijos, vivís en Ushuaia, naciste en Argentina, tenés unos padres que hacen determinada cosa o determinada otra. Bueno, todo ese conjunto de información de observadores hacen a la identidad de la persona. Cuando yo tomo decisiones en base a mi identidad, voy a estar en una lógica divergente. ¿Qué es una lógica divergente? Que sale a explorar. Va a explorar cómo sería explorar todas esas características de la personalidad. Entonces, ¿eso es lo que soy yo? Yo soy eso, pero mucho más que eso. Esencialmente soy mucho más. Por eso, 5.4 Argentina puede ver el inconsciente del diseño. Inconsciente del diseño. Esa es la particularidad de Argentina. Entonces, la identidad es un programa en sí. Es un programa. ¿Por qué? Porque yo me va a dar un mínimo y un máximo. Ese programa de referencia. Es un diseño. Entonces, como todo diseño, tiene un piso y tiene un techo. La única forma de salir del diseño es pararme al punto cero del cuarto plano, del cuarto observador. Entonces, esta identidad en una lógica divergente me va a hacer polarizar. Entonces, mi identidad va a estar siempre dentro de los polos. O voy a ser buena o voy a ser mala, o voy a ser egoísta o voy a ser generosa. O voy a ser alegre o voy a ser triste. Entonces, ¿por qué? Porque para la construcción de la identidad siempre tengo que estar eligiendo entre una cosa o la otra. Por eso es importante ver la lógica que está detrás. Porque, como sabemos, dentro de la totalidad no existe una polaridad, digamos. Es la totalidad, son las dos cosas. Es bueno y es malo al mismo tiempo. Entonces, este diseño a mí me propone un límite, un mínimo, un techo. Entonces nunca voy a poder salir de ese diseño. Este vendría a ser el techo para una persona que tiene su identidad muy puesta en este cuarto plano, en este cuarto observador. A su vez, si está polarizada esa percepción de mi identidad, me va a generar pensamientos en el plano mental que tengan que ver con la comparación y la competencia. Entonces, bueno, voy a salir a compararme y a competir con todo lo que tengo a mi alrededor. Y bueno, eso a su vez me va a generar unas determinadas emociones. ¿Por qué? Porque cada pensamiento va a ir generando una emoción. Esa emoción a su vez me va a generar en el físico y biológico una respuesta. Es decir que la realidad es una respuesta a algo que está en el inconsciente. Entonces, si baja una lógica divergente, yo voy a tener en mi biología un montón de biologizaciones o lo que llamamos enfermedades. Esto lo sabemos por el Dr. Hammer, que descubrió las 5 leyes biológicas y que bueno, que dentro de estas leyes está los 4 marcadores o los 4 errores de la percepción. Entonces, este es el inconsciente que generó este fractal y esta pirámide jurídica. ¿Por qué? Porque está en base a la identidad, está en base a la comparación y la competencia, está en base a la protección. ¿Por qué? Porque
Si yo soy un gobernante, tengo que proteger a mi pueblo. Si yo soy un ciudadano, tengo que ser protegido por mis gobernantes. Si yo soy un ciudadano, tengo que sobrevivir dentro de un sistema que más o menos me regule una cierta cantidad de derechos. Bueno, todo eso es cuando yo estoy en referencia externa. Cuando yo estoy en autorreferencia, eso directamente es algo que justamente están viviendo las personas que están en referencia externa. ¿Por qué? Porque la ley, tenemos una ley que es una ley física y tenemos una ley que es un fractal, digamos, es una creación de la identidad del ser humano para poder organizarse socialmente. Entonces, dentro del plano físico y biológico de la supervivencia tenemos, fíjense, los contratos particulares. Es decir, todas esas cuestiones que tenemos con el próximo, con el prójimo, con el más próximo, con el que tengo más cerca. No sé, un ejemplo puede ser el que tengo más cerca, mi pareja, todos los acuerdos conyugales que yo puedo tener con mi compañero. Que obviamente si estoy en autorreferencia van a ser como esa persona y yo lo decidamos de puertas adentro. Pero si yo estoy en referencia externa, tengo que hacer todos estos pasos. Todos estos pasos. Entonces, en el plano 2 tengo las sentencias judiciales, que no es casual que estén también en el lugar de la protección, ¿no? A su vez, si seguimos, tenemos en el plano 3, dentro de lo que es también la comparación y competencia, el plano mental, todo esto es a niveles cuánticos. Tenemos la ley provincial y la constitución provincial. A su vez, acá me voy a detener en 4, que son los decretos presidenciales, que son justamente lo que me ha estado haciendo ruido estos días y me llamó muchísimo la atención. La liviandad con la que se arma un decreto y bueno, y se puede ir en contra de la ley, de lo que la ley expresa. Acá, este 4 no está al punto 0. No está al punto 0. Como no está al punto 0, que está referenciado externamente. ¿Por qué está referenciado externamente? Porque tiene su identidad puesta en un partido. En un partido o en una parte. Fíjense lo que es la palabra partido. Partidos. Partidos, ¿no? Voy a partir algo en 2. Entonces yo nunca voy a tener la totalidad siempre que esté teniendo una visión desde un partido, desde una identidad particular. Nunca voy a tener una visión total. Por eso es muy importante, si nosotros estamos como individuos referenciados en esta identidad, en este diseño, obviamente nuestro presidente, nuestros presidentes van a estar también identificados en ese diseño partido. Entonces, voy a empezar a tomar decisiones como individuo o como presidente en base a mi identidad y mi diseño. Si mi diseño dice que yo soy de clase alta, bueno, voy a tomar decisiones para esos observadores dentro de esa clase. Si mi diseño dice que yo soy popular, voy a tomar decisiones en base a lo popular y beneficiando a los sectores populares. Nunca desde la identidad voy a poder tener esa coherencia de poder tomar decisiones universales, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que estamos viendo muy clarito hoy con nuestros gobernantes, que son justamente un reflejo de cómo nosotros nos manejamos día tras día. Tengo una amiga que me dice, no, pero ¿no será mucho hacernos cargo de todo eso? Bueno, obviamente que esto es una elección que cada uno lo hace si quiere en autorreferencia. Y es una perspectiva que tiene que ver con que
para ser parte de la solución me tengo que ver como parte del problema. Entonces, estos decretos presidenciales van a estar respondiendo a una identidad particular, que está obviamente solventada por todas las identidades particulares dentro de la totalidad. En este caso la mía, ¿no? La de cada uno de nosotros. Entonces, en el plano 5 tenemos a las leyes nacionales. Entonces, hay un grupo de personas que se reúnen para hacer una ley, que esta ley siempre va a ser en referencia a estos 4 marcadores que tenemos aquí del inconsciente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero van a tratar de garantizar la protección. Es decir, que el Estado nos tiene que proteger y nos tiene que garantizar todo, ¿no es cierto?, lo que un ciudadano necesita. Cuando nosotros empezamos a referenciarnos internamente en este observador de mayor velocidad, yo ya no necesito que un Estado me proteja o un Estado me diga qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo que hacer, ¿no es cierto? Eso sucede cuando yo estoy en referencia externa. Entonces, dentro del campo cuántico de los potenciales tenemos el plano 6 de los tratados internacionales. Y en el último peldaño, que sería el 7, el observador de mayor velocidad, de mayor peso, vendría a ser la Constitución Nacional. ¿Quién está referenciado en 7? Bueno, si yo estoy referenciado en 7, probablemente esta Constitución Nacional mute esa información y esa lógica que tiene. Pero esta Constitución Nacional no puede mutar su lógica si yo estoy referenciado en 4. Acá y acá. No puede mutar su lógica. ¿Por qué? Porque como es una ley física que tiene que hacer enlaces lógicos con lo abstracto, si yo estoy haciendo enlaces lógicos con la identidad y permanentemente mi enlace es la identidad, obviamente la mutación no se puede producir. ¿Qué es un enlace? Un enlace, ¿se acuerdan en la escuela cuando veíamos las uniones covalentes, los enlaces en la biología? Hoy en día en internet tenemos esos enlaces que son los que nos permiten tener una mejor experiencia dentro de la navegación en internet. Bueno, los enlaces son muy importantes, por eso nosotros tenemos en la noche, tenemos el sueño REM, que son justamente 110 minutos en donde estamos conectados con los observadores de la mayor velocidad. Dentro del día estamos conectados con los observadores de la menor velocidad. Por eso, cuando yo me voy a dormir, tengo que hacer un enlace con ese observador de mayor velocidad, porque si no, lo que voy a estar haciendo, me voy a estar descargando todo lo que está en el inconsciente colectivo. Entonces, a la hora de ir a votar o a la hora de tomar una decisión, como tantas personas comunes que estamos tomando decisiones permanentemente, si yo tomo una decisión en base a la información que está en mi inconsciente colectivo, voy a estar siendo justamente parasitado por un montón de observadores que quizás no son lo que yo realmente quiero. Bueno, esas son las consecuencias de la referencia externa y de no hacer ese enlace como corresponde en la noche con ese observador de mayor velocidad, que es la esencia de cada uno de nosotros, que es lo más puro, es ese lugar abstracto y puro dentro de cada uno de nosotros. Entonces, quedando explicado esto, los dos sistemas de referencias, porque este es un sistema de referencia que estamos usando nosotros dentro de la lógica global convergente, y este es el sistema de referencia que están usando dentro de todo el sistema jurídico, que incluye justamente a toda la sociedad, porque uno está, aunque no se vea dentro de la totalidad, uno está también dentro de la totalidad, porque en un montón de situaciones cotidianas uno está infringiendo leyes, uno está
cometiendo un montón de por ahí infracciones que son muy simples, que son como que uno dice, bueno, esto la verdad es que no tiene sentido, no importa, si total, a ver, cuando yo digo esto no importa es cuando yo estoy referenciado en ese cuarto plano, que es la identidad. ¿Qué es la identidad? Que es, ¿no es cierto? En este plano estoy. Entonces siempre voy a querer transgredir ese plano, pero transgredir no es trascender ese plano. Entonces, la rebeldía es referencia externa. La rebeldía no me permite ser autorreferente. ¿Por qué? Porque estoy sosteniendo la lógica de eso a lo que estoy siendo rebelde y contra lo que me estoy rebelando. Si yo sostengo esa lógica nunca se va a caer. Esa lógica siempre va a estar ahí. Entonces, esta es la gran cualidad que tiene la autorreferencia, que hace que esas lógicas de las cuales yo no sostengo más y no soy partícipe, se vayan cayendo poco a poco. Y esto es a niveles cuánticos, ¿no? En cada una de las frecuencias tenemos diferentes velocidades. Bueno, y a ver, como estamos hoy en 25 de diciembre, en donde tenemos las fiestas navideñas, y es como que se vive todo esto como con mucha ilusión. También se ha vivido con mucha ilusión esto de las elecciones presidenciales, y se está viviendo como con mucha ilusión. Pero ¿qué pasa? Como el tiempo está tan acelerado, estamos viviendo la ilusión y la frustración, o la ilusión y la desilusión, de manera más rápida también. Entonces, ¿cuál es la manera que yo tengo de poder ilusionarme sin caer en la frustración? Poder conectar y enlazar la ilusión con la lógica. La ilusión con la lógica. ¿Por qué? Porque nuestra percepción, nuestro plano mental, siempre nos va a dar una percepción ilusoria, porque es un mecanismo que tiene. Es un mecanismo. No por nada los hindúes decían, bueno, el maya o ilusión. Hablaban de la ilusión, de que nuestra percepción, todo era una ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, si yo estoy referenciado en la identidad, en eso que me dijeron, en eso que mi cultura me dice que soy, en lo que me dice mi mamá, mi papá, mi pasado, si estoy en referencia al pasado, bueno, todo eso es una ilusión. ¿Por qué? Porque primero que el pasado no existe, como sabemos desde la ley física del desdoblamiento de los tiempos, pasado, presente y futuro están todos unidos en un solo punto a 7 velocidades, que son las 7 frecuencias que vimos anteriormente. Entonces, el pasado no existe, es una ilusión. Y en esta ilusión de percepción que estamos teniendo permanentemente, porque nuestro receptor, que es nuestro cerebro, no puede procesar la totalidad de los elementos, va a ir pixelando con puntos de ilusión, ¿no es cierto? Puntos de ilusión. Si esto yo lo tengo claro, yo ya estoy viendo la lógica. Entonces no voy a caer en la desilusión para conectar con la lógica. Porque justamente el mecanismo completo, las dos vías, es ilusión-desilusión. Para que yo pueda ver la lógica que está detrás. Pero si yo ya de antemano tengo la lógica, estoy desvalidando mi percepción, sabiendo que tiene errores y que en ese enlace que yo voy a hacer en la noche estoy derivando mi percepción porque sé que está plagada de errores, y esto, bueno, hay que aclarar que la palabra error es una palabra que se va a mirar neutra, no tiene carga. Es como dice una frase, los errores no se equivocan. ¿Por qué? Porque los errores tienen todo el potencial para hacer ese enlace lógico con lo abstracto. Y son muy importantes, porque si yo ya voy a estar en autorreferencia, la única manera que voy a tener de hacer esos enlaces lógicos son a través de los errores. Entonces, el error es simplemente un modo de
enlace con ese observador de mayor velocidad. Es la forma que yo tengo de tomar conciencia. Entonces, al error no hay que hacer nada con el error. Simplemente el error me corrige a mí mi percepción. Yo no tengo que corregir los errores. Los errores se corrigen solos con simplemente haciendo ese enlace con el observador de mayor velocidad. Tomando conciencia, haciendo la torsión, es ese famoso darse cuenta del que tanto se habla. Entonces, en este proceso lógico, bueno, ese darse cuenta es permanentemente, es un ping-pong que se está jugando permanentemente dentro de esa conciencia y dentro de ese sistema de referencias que, bueno, que ahora como lo conocemos y sabemos de qué se trata, cuáles son los pensamientos que me vienen a mi pantalla mental. Sé que la identidad no comanda, que la identidad simplemente es un usuario con el que yo puedo operar dentro del espacio-tiempo, nada más. Es decir, que es una identidad técnica. Entonces, ahí puedo empezar a lograr esa coherencia, primero física, emocional, mental, bueno, de todas las velocidades. Pero también esa coherencia me va a ir permitiendo también transferir esa información a el otro sistema, ¿no es cierto? A ese otro sistema, a esa otra pirámide que yo la veo en referencia externa y que justamente les digo que es el sistema, ¿no es cierto? Del cual no tengo nada que ver, no sé por qué, me tocan esos presidentes, no sé por qué. Bueno, primero asumo ese sistema de referencias en el interior, asumo que soy parte de la totalidad, que soy un fractal de la totalidad, que mi percepción tiene errores, pero esos errores, justamente como no va a estar comandando ese cuarto plano que nos dijo en un momento que los errores son pecados, que los errores son malos, bueno, como ya no comanda más ese cuarto plano, ya deja de haber interferencia. Entonces, esa interferencia que nosotros teníamos antes, porque justamente comandaba la identidad, era la que nos dejaba atrapados los potenciales. Todos nuestros potenciales, al estar en referencia externa, iban a ese cuarto plano en referencia externa, ¿no es cierto? Y como vimos en referencia externa, que son los decretos presidenciales, pero también si nosotros nos vamos a otros ámbitos de este fractal, lo vamos a ver que también son las grandes religiones, las grandes instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas manifestaciones de ese cuarto observador o cuarta velocidad. Entonces, como hoy es 25 y es Navidad y tenemos 6 días para terminar el año, tenemos potenciales que justamente lo que tenemos que hacer son circuitos para que esos potenciales puedan ser percibidos y puedan ser bajados, digamos, a los planos más lentos, porque si no también queda como mucho potencial aéreo, mucho potencial pero aéreo, y no lo puedo bajar, justamente como soy un receptor 5-4, estoy sin poder bajar al plano más lento todo ese potencial que tengo. Entonces, estos últimos días, estos últimos 12 días hasta el 6 de enero, son muy importantes. Y no es casual que el 6 de enero sea Reyes Magos, no es casual, porque justamente es cuando se cumple 12 días, que tenemos las 12 casas, en donde esa información va a cumplir un ciclo y esos potenciales pueden empezar a ser bajados al plano. Para que esos potenciales bajen al plano, yo necesito tener circuitos, porque si no tengo circuitos es como una instalación eléctrica. Me van a saltar los fusibles y voy a hacer saltar la térmica de mi casa, así como una instalación eléctrica, o de esto que es mi casa, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante los circuitos que yo pueda ir haciendo. Esos circuitos se van formando a medida que yo voy tomando conciencia, a medida que yo voy haciendo las torsiones y voy dejando que ese observador de mayor velocidad pueda tomar, hacer un informe de
todos mis errores. Ya dijimos, sin carga la palabra error, simplemente esa percepción es la que tiene un error. Entonces voy a hacer esa torsión simplemente con dejar disponible mi receptor para que opere a la alta velocidad. Esto es cuántico, y es una ley física, o sea que no hay que hacer nada, simplemente tomar conciencia del proceso y dejar que esto empiece a operar. Entonces, la interferencia en ese enlace es muy importante porque cuando está la identidad, no está al cuarto plano punto cero, ese enlace va a estar interferido. Va a estar interferido por todos esos observadores que, bueno, son los que hay que ir detectando en esta cacería de brujas, ¿no? En este juego de poder ir cazando esos observadores que están dentro de nuestro sistema y que pertenecen a ese plano 4. Entonces, es muy importante poder tener esa coherencia para poder también ir traspasándole esa coherencia a nuestro sistema judicial, a nuestro sistema social. Y bueno, y eso es todo por hoy. Muchas gracias.